Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy, 8 de marzo del año 2022, le presentamos nuestro primer programa em, en el cual nosotros quisiéramos comenzar primero que nada explicando lo que es la visión y la misión del programa. Nosotros este programa lo concebí, este canal en general lo concebimos como un espacio meramente educativo, formativo y fomentador de lo que es la responsabilidad social. Nosotros dirigimos este programa a distintos países de Latinoamérica y del mundo, a donde pueda llegar esta plataforma YouTube y a donde pueda ser observada. Lo dirigimos no solo a público venezolano, puesto que esa es nuestra nacionalidad. Está dirigido a todo aquel que quiera participar en él, y puesto que nos vemos como una ventana realmente interactiva e informativa, donde cada persona pueda exponer lo que son casos de abusos, donde cada persona sea, o personas que sean víctimas de abuso de poder, abuso de autoridad, violación de derechos humanos, etcétera. Queremos que nos hagan llegar su caso, queremos que se acerquen a nosotros, nosotros nos encargaremos de difundirlo. Creemos que en el caso de los derechos humanos no hay fronteras, vivimos en un mundo totalmente global y así tenemos que entenderlo. Nosotros tratamos de formar, como ya lo dijimos anteriormente, ciudadanos con real responsabilidad social. Es lo que queremos. Y en pro de esa responsabilidad social tenemos que entender que nosotros tenemos, no nada más tenemos derechos, porque es de lo que hacemos uso y alarde comúnmente. Nosotros también tenemos responsabilidades y esas responsabilidades hay que saber asumirlas a cabalidad en pro de convertirnos en unos verdaderos ciudadanos y hacer honor a esa palabra, ciudadano con C mayúscula. Acá nos acompaña nuestro compañero y amigo Carlos Machado, quien estará realizando el programa con nosotros. Carlos, bienvenido. Bienvenido Bueno, al programa. primero un gran abrazo, Selwyn. Gracias por la bienvenida. Aquí queríamos, como dice Selwyn, pues enviarles un mensaje a todos de que realmente lo que está ocurriendo nos hace tomar la iniciativa ciudadana para poder explicarle a tanta gente muchas cosas que vemos en el día a día y que a veces pensamos que son inocentes o que son cosas que realmente no podrían afectarnos, pero sí. Si nosotros queremos realmente un cambio, el cambio comienza desde nosotros mismos. Es decir, nosotros para proyectar a otros, primero tenemos que proyectarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos proyectamos nosotros mismos? Mediante el conocimiento, mediante la actitud, mediante la aptitud y mediante las ganas de hacer las cosas. Entonces, este canal se va a basar principalmente en buscar la mejoría de todos, porque ni Selwyn ni yo no la sabemos todo, sino que aquí lo que queremos es pasar nuestros conocimientos, nuestros humildes conocimientos, y compartirlo con ustedes que nos están viendo, ciudadanos de Venezuela, ciudadanos de Latinoamérica, porque si hay algo que nosotros vemos es que la historia se repite. Y cuando la historia se repite, no lo hace desde un punto de vista donde nosotros podamos decir, mira, sí, se repite, pero para bien. No, la mayoría de las veces se repite, pero para mal. O sea, nosotros estamos en un círculo vicioso actual donde a nosotros nos maneja un grupo, una casta política, que es quien nos dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer o dónde hacer. Y eso no es así. Nosotros en este espacio vamos a demostrarte a ti que me estás viendo, mostrar a ti de que realmente el cambio comienza contigo y después con los demás. El problema de Venezuela comienza con el mesianismo. Nosotros estamos acostumbrados siempre a que tiene que venir alguien a solventarnos nuestros problemas y ya basta. Un ejemplo básico lo podemos ver en un semáforo, Selvi. ¿Qué pasa cuando un semáforo se daña? Hay el caos. Y eso fue lo que pasó en Venezuela. El semáforo no sirve. El semáforo es el liderazgo de una casta política que ya está vencida, ya está caducada. Entonces, ¿qué queda si nosotros históricamente podemos ver cuando cuando Capriles entregó la elección? ¿De qué nos sirvió eso? Nos sirvió para determinar que ese liderazgo no servía y que ese personaje no representa la ciudadanía o los intereses, como se utiliza la palabra a nivel diplomático, no representa los intereses de nosotros que representamos esta bandera, con mucho cariño y mucho amor, porque los que estamos fuera, Disculpa que te yo siempre interrumpa. digo que los que estamos afuera no somos Selwyn, no
¿sí? No somos Selwyn, no somos Carlos Miguel Machado, no, somos esto, ¿entiendes? Entonces, esa persona no representa esto, disculpa, y no lo representó cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces, yo creo que las oportunidades se les acaban. Las oportunidades se le acaban porque las cosas son cíclicas y tú tienes una oportunidad en la vida. Tú tienes una oportunidad en la vida. No sé, bueno, aquí hay, no sé si tú viste el Super Bowl, Selwyn, ¿viste el Super Bowl por casualidad? Y ya te voy a explicar por qué la analogía. No, solamente he visto los Te bailes. explico, te explico. Mira, ¿por qué te explico sobre el Super Bowl? Se presentó un artista que se llama Eminem. Eminem tiene una canción, puede no gustarte el género, pero es algo que quiero venir a traer porque cuando yo escuché por primera vez esa introducción, a mí me conectó mucho con lo que pasa en Venezuela. Y es que dice, él comienza la canción diciendo, if you have, si tú tienes o tuvieras one shot o one opportunity, o sea, si tuvieras una oportunidad to seize everything that you ever want, o sea, para alcanzar aquello que tú siempre has querido, ¿verdad? Entonces dice, one moment, o sea, un momento, algo que tú quieras haber alcanzado en la vida. Dice, will you catch it? O sea, ¿lo agarraría o just let it slip? O lo dejarías ir. Bueno, esta gente dejó ir muchísimas oportunidades, pero esas oportunidades nos llevó a nosotros a pensar y analizar, de decir, de que todo es malo, y fíjate que en Venezuela nadie cree en lo político, y todo eso fue un plan orquestado desde Cuba, con el G2 cubano, que posteriormente iremos desarrollando, donde se le manejó a la masa mediante mentiras, falsedades y Eh, sobre todo la pérdida de las ganas de hacer. En ese mismo sentido, entonces, deberíamos encauzar a la gente hacia un punto que es trascendental y que es de suma importancia al día de hoy. Y es que nosotros nos hemos visto como comunidad desplazados, ¿verdad? Nos hemos visto bajo un desplazamiento o migración forzosa, lo cual constituye crímenes, por supuesto, de lesa humanidad, Esa es la presión. acometidos por el rey Total. que nos trajo a todos al exilio. Pero más allá de eso, hacia lo Sí. que yo estoy seguro que tú no quieres llevar es hacia el punto de que es el venezolano pensaba inicialmente que nada de esta situación nos iba a afectar a nosotros como comunidad, porque si no trabajábamos, no comíamos. Esos eran nuestros argumentos, por lo menos los argumentos que esgrimían algunos, en el caso de que uno le dijese que había que tener responsabilidad social, en el caso de que uno le dijese que tenía que ir a votar, que eso era un deber ciudadano, que Ahí debíamos voy. ejercer nuestro rol a cabalidad. Entonces, todo eso, todas esas situaciones fueron las que nos trajeron a nosotros al exilio, ¿cierto? Y ahora tenemos un problema Claro, de claro. suma gravedad que Sí. pareciera que muchos en este momento están obviando, cuando en algún momento de nuestra historia republicana, al venezolano le era una atrocidad escuchar el simple hecho de que un niño venezolano muriese en una maternidad. Imagínate tú, eso era suficiente razón, suficiente motivo para destituir a un ministro de salud, por ejemplo. A eso voy para ir Ahora, desarrollando, para terminar ahora ¿qué es lo la que idea. tenemos? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Un montón de niños venezolanos en situación de vulnerabilidad. Y de eso se trata el programa de hoy. Continúa, Carlos. Claro, claro. Lo que te quería decir de esa manipulación que nos utilizaron durante bastante tiempo, y es que cuando tú te pones a analizar, esta gente entendió o comprendió desde el mal la importancia de tomar los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, y bueno, y fíjense cómo utiliza el chavismo el tema del Twitter, por ejemplo. Cómo ellos posicionan etiquetas enfermizas, basura, ridículas, o sea, ¿cómo es posible bueno, porque ellos tienen algo que es que ellos comprendieron hace tiempo la importancia de las telecomunicaciones, o en este caso sí, de los medios de comunicación, para poder hacer llegar un mensaje y mantener a la población en otro mundo, tal cual como pasa actualmente en Narnia Suela, que es la que tenemos actualmente y siempre comento, o sea, cómo nos fueron trabajando mentalmente. Y eso es lo que estaba comentando. Eso nos sirvió a nosotros para despertar con el tema de Capril. Pero fíjate más que cuando hubo este tema de las elecciones, comenzamos a ver a los personajes que, tanto los cubanos nos decían a nosotros,
mire, este señor, bueno, siempre recuerdo a Orlando Urdaneta con la frase, no vale, yo no creo. Y es tal cual, tal cual. O sea, nosotros siempre teníamos ese escepticismo, decíamos que no, a nosotros no nos podían quitar esa corona del país reina, ¿no? Porque relacionamos el tema de las reinas universales, de las reinas del mismo universo, con el país reina, Venezuela como una reina reinando, valga la redundancia, durante muchísimo tiempo en un continente plagado de contradicciones y absurdos. Bueno, resulta que esa Venezuela fue manejada, moldeada, la población digo, fue moldeada con un mensaje que fue permeando en la población, donde le comenzaron a decir a la gente que el protagonista eres tú. En particular es la falacia más grande que haya existido en la historia mundial, porque le dicen al supuesto pueblo que le van a dar poder, pero las decisiones las toman ellos. Yo particularmente soy de los que cree, y usted que me está escuchando aquí, usted, porque mi mensaje va dirigido a usted, el que está en un barrio, el que está en un consejo comunal, usted que es culpable tanto como los jerarcas chavistas de mantener a su población con el problema del gas, con el problema del agua, y que eres cómplice totalmente de lo que está ocurriendo por omisión, ¿ya? ¿Qué ocurre contigo? ¿Qué ocurre contigo? Que tú eres tan responsable como lo es Maduro, como lo es Cabello y como lo es el otro. Porque el tema está en que como ciudadanos nosotros tenemos que romper ese bendito o supuesto poder popular, esa falacia. Porque resulta que si en vez de poder popular nosotros comenzamos a pensar como ciudadanos, nosotros vamos a entender, y ustedes que me están escuchando, ustedes en su barrio van a comenzar a comprender que no necesitan de una enferma mental que les diga cuándo va a llegar el gas o cuándo les pueden dar a ustedes comida con el bendito CLAP y todas esas ridiculeces que hacen. O, por ejemplo, si yo soy ciudadano y yo soy independiente, yo no voy a esperar que venga ¿cómo es que le dicen? Un jefe de calle. Imagínate tú qué estupidez. Un jefe de calle que me diga a mí, no, porque es que yo tengo que reunirme para hablar con la gente del gas, para ver cuándo llega. No, ¿qué pasa si yo como ciudadano digo, mira, ¿sabes qué? A mí no me importa tu tontería ideológica, yo rompo con esa cadena y resulta que yo como ciudadano me apodero de mi territorio, ¿sí? Y comienzo a generar cambios desde allí, porque el cambio comienza desde ahí. Y una de las cosas que debemos romper es esa cadena que nos puso el chavismo a nosotros mentalmente del conformismo y de todo esto, que es lo que viene cuando tú te acostumbras a que el Estado te dé todo. Pues si tú eres un ciudadano independiente que entiende este precepto en el cual tú te vas a ganar tus cosas por ti mismo, en el cual tú vas a hacer un esfuerzo propio para lograr las cosas que quieres, desde esa interioridad es a quien yo quiero, la que yo quiero despertar en ti, porque el precepto principal que nosotros queremos manejar en este canal es que el ciudadano eres tú, que la solución eres tú y no un político. Fíjate esto, yo aquí tengo, me permite, Selwyn, mostrar, yo tengo una analogía aquí muy chévere. Yo les presento a Guaidó. Mire, le voy a explicar. Este jarrón que vemos aquí es tan inútil como Guaidó. Ya les voy a decir el por qué. Si yo pongo azúcar aquí, esto se va a llenar de hormigas y termina siendo algo inútil, ¿cierto, Selwyn? Si yo lo lleno de agua, perdón, si yo lo lleno de jugo o cualquier cosa, se va a dañar porque no mantiene no mantiene el líquido que está acá, no lo mantiene. O sea, es lo más inútil que existe en el mundo. Bueno, esta es la casta política. Usted que se deja llevar por un político, a usted se está dejando manipular por algo así. ¿Me entiende? Algo que de hecho, si esto se cae, se parte. O sea, esto no, así es la política. Los políticos se cayeron. Y para hacer la analogía, los políticos se cayeron, termino. Los políticos se cayeron y se partieron. Porque eran algo así, algo inútil, y seguirán siendo inútiles. Nosotros tenemos que comenzar el cambio desde nosotros mismos para poder proyectar, como ya estaba diciendo, y el ciudadano eres tú. Adelante. Lo peor es que no les interesa la vulnerabilidad en la que nos encontramos los inmigrantes y sobre todo los niños, que es el tema que nos trae el día de hoy. Yo, bueno, quisiera compartir con ustedes. Sí, adelante. No, que te iba a comentar, porque el tema de los niños es tremendo. El tema de los niños es tremendo. Mira, en Venezuela estamos viendo
que esa clase política, inclusivamente una organización para delinquir, que manejaba el tema de los pedofilia, y estuvieron metidos políticos venezolanos. Niños que eran extraídos de esa zona y lo utilizaban para trata y los llevaban a Margarita y después les formó tanto desde el punto de vista social. Estos son sociópatas, son enfermos. Llega un momento en que cuando tú te das cuenta lo que el mal que ha hecho esta gente, precisamente por culpa de nosotros, porque aquí nadie va a estar que no, que la culpa es de este, la culpa no, la culpa es de nosotros como ciudadanos, de entregarle un poder a unos irresponsables, enfermos mentales y sobre todo resentidos sociales, Selvi. Porque cuando nosotros escuchábamos a Delcy Rodríguez, nosotros sabemos por qué Delcy Rodríguez y su hermano actúan con tal saña, porque sabemos quién fue su papá y sabemos toda la historia de ellos. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué no lo vimos antes? Porque cuando a nosotros no lo dijeron, y digo nosotros no porque yo no era esa generación, era la generación anterior a nosotros, no lo vio por ese tema del venezolano de no aceptar crítica, de creer de que nosotros no la sabemos todo, y eso no es así. Estos 23 años son una cachetada, pero dura un golpe durísimo a todos nosotros de No, y humildad, excelente, un baño de humildad. excelente el background que estás exponiendo acá, porque así la gente entra un poco en contexto y termina de entender cómo es que llegamos a niños venezolanos en esta situación, a gente, a inmigrantes avaliados en una frontera marítima, a migrantes arrollados en una carretera y donde los países donde esto ocurre no pasa nada, esto no trasciende, esto no pasa a mayores. Porque nos trabajaron durante bastante tiempo. Mira, hay medios de comunicación que tú no lo vas a creer, como por ejemplo la última noticia, que mucha gente decía, no, pero es que la última noticia utiliza ese lenguaje así, de toda la vida ha sido así. No, pero es que eso tiene un propósito. Porque es que antes del chavismo también nosotros tuvimos a unos enfermos mentales y con todo el respeto de las personas que son enfermas mentales, ¿no? Lo de ellos ya es incurable, ¿no? Lo de ellos es incurable, que es el amor intrínseco que tienen al erario público, al Estado. ¿Me explico? Porque ellos todo lo hacen con dinero del Estado, nunca lo hacen con ellos mismos. Nunca toman, por ejemplo, una iniciativa privada, no sé, y ellos toman el dinero de su empresa. No, eso no existe. Ellos todo lo toman del erario público, de lo que eran nuestros impuestos, de todo lo que como ciudadanos nosotros cumplimos, ¿no? Y de hecho, una de las cosas tan importantes del tema de los ingresos era, yo no sé si tú te recuerdas, que amigos que nos están escuchando, cuántas veces Chávez decía de que, como logro, ¿no? Como un logro, estaban felices porque estaban generando un dineral con el tema de los impuestos, pero después de eso hubo un corte, ¿no? Y resulta que Chávez comenzó a hablar de que la industria de las telecomunicaciones, de la cual fui parte, porque yo trabajé en una empresa de telefonía, reportaban al país muchísimas más ganancias, ¿no? Y vieron ellos la importancia que hay en ese nicho, por así decirlo, y comenzaron a comprar medios, comenzaron a intentar, comenzaron a quitar el papel, ¿no? De los periódicos, y comenzaron a trabajarnos mentalmente con noticias que eran sensacionalistas y grandes, para que a nosotros no nos sorprendiera lo que ellos, o al final, iban a intentar hacer. Este tipo de cosas, por ejemplo, nos ha trabajado al venezolano desde un punto de vista psicológico y mental. Y es increíble que, por ejemplo, con lo que pasó en Trinidad y Tobago, era un bebé que recibe un tiro en la cabeza, Dios, bueno, o sea, de verdad Dios lo tenga en su gloria, y que más herida y que actualmente el gobierno de Trinidad la haya tratado de una manera tan criminal, porque inclusive yo no sé si tú viste Sí, que cuando ahora, la señora ahora, estaba levantando, que la dieron de alta, a la ahora vamos señora a también, hasta sin anestesia, chicos. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Dónde está? Eso se llama indolencia. Nosotros tenemos un grado de indolencia, y estoy hablando no solamente de los políticos, es que nos los inyectaron aquí. Entonces la gente está pensando en su mundo, en su narniazuela. Es decir, no, porque entonces es más importante ahorita hablar de que el dólar está manteniéndose. Entonces Venezuela ya está bien, ¿no? Entonces tuviste esa campaña de los influencers mostrando las playas. Yo amo las playas de Venezuela. Nosotros
yo comprendo que tenemos un país hermosísimo y con los recursos naturales más increíbles de este planeta. Tanto que, por ejemplo, estamos viendo ahora a Estados Unidos reuniéndose con Maduro, sacando todo este tema ideológico, sino yéndose a lo pragmático desde el punto de vista de los recursos que tenemos nosotros y la importancia que tiene Colombia actualmente. Saludos a mis amigos de Colombia. O sea, el estatus que tiene Colombia en relación con Estados Unidos a nivel de estrategia lo tienen ellos porque a nosotros nos ocuparon. Pero antes de eso, Venezuela era el enclave de Occidente aquí. Nosotros éramos el Israel, por así decirlo, desde el punto de vista de relaciones internacionales, y que lo perdimos porque fuimos secuestrados por una banda criminal. Pero eso es algo para hablar más. Trabajaron psicológicamente y no es posible que nosotros estemos como en un acto de indefensión. Pero ¿qué nos sirvió? ¿De qué nos sirvió Selvi? Y era lo que te comentaba anteriormente. En las elecciones con Capriles determinamos que el hombre no estaba con nosotros y que ese liderazgo nos sirve. Los diálogos nos sirvieron, claro que nos sirvieron. ¿Para qué? Para determinar quiénes eran los personajes que estaban con la lucha de Venezuela y quiénes no. Después de los diálogos, las benditas elecciones que no, por ejemplo, personajes como Henry Falcón, como Claudio Fermín, o sea, es que nosotros vivíamos también así como por ejemplo, no vale yo no creo, también nosotros decíamos, no, pero es que él es un político que, o sea, esa es su función, y siempre el venezolano justifica al político, siempre nosotros hasta en la manera de expresarnos, buscamos justificar las acciones injustificables de esta gente. Y fíjate, ahora resulta que lo último fue lo último, esta reunión del gobierno de Biden, que nos enseñó también de que nosotros estamos solos. O sea, antes lo sabíamos, pero ya esto es o sea, la tapa del frasco. O sea, ya esta reunión nos dice que la administración actual de Estados Unidos, que es representada por el gobierno de Biden, no estoy hablando de Estados Unidos, que es distinto, estoy hablando de la administración de Biden, nos ha demostrado que estamos realmente solos. Entonces, la lucha es de los ciudadanos. Nosotros no vamos a depender que el Grupo de Lima, porque el Grupo de Lima fue quien paró la intervención cuando hay documentos que demuestran que el presidente Macri, entre otros, pues estaban metidos en una posible en contra de una casta criminal que tiene secuestrado a un país. Pero aparte de esto, la conclusión que yo tengo en 23 años es que la solución es de nosotros. Y tiene que venir de afuera, porque obviamente las personas que están dentro del país no cuentan con los recursos. Es una población agotada, agotada mentalmente, así como lo trabaja mentalmente durante 23 años a nivel comunicacional. También el venezolano está cansado de aquellas propuestas políticas basura, de todas esas mentiras. Entonces, nosotros y este espacio, queridos amigos, queremos utilizarlo muy humildemente para despertarte a ti, que necesitamos para movernos. Ya vamos acá, vamos a parar ya esa estupidez de que mira, el bodegón ese está bonito, ¿no? Que el supermercado, mira, está full, el mercado está full. Nos han mantenido con cual imbéciles, ¿me entiendes? Pensando en otras cosas y abandonando lo más importante, que es nuestra libertad. Escucha. Y no nada más nuestra libertad, o sea, parece que la gente no cae, no se asombra de ver todas estas atrocidades que ocurren con nosotros, ¿no? El primer caso que queríamos mostrar el día de hoy era el caso de la niña Francismar Valentina Mosquera Velázquez. Tiene 10 años. Este caso ocurrió en la ciudad de Cali, Colombia, y su madre es de Así nombre es. Paolo, Paolo Bexabé Mosquera Velázquez y el padre Tomás Caraballo. Contemos a la gente qué pasó con ese caso, porque así como ese, hay miles que están ocurriendo en los diferentes países donde estamos en la diáspora y nosotros no contamos absolutamente con nadie. Nosotros no tenemos representación diplomática porque Guaidó es un chiste, Guaidó es esto, es un jarrón chino, ¿me explico? Entonces, nosotros no contamos con absolutamente, entonces somos nosotros los que tenemos que salir al paso en contra de esa locura. Cuenta, por favor, qué fue lo que pasó en ese caso y vamos a aportarle información a la gente para que más o menos nos entienda qué es lo que queremos decir. Sí, bueno, al parecer fueron dos personas con el mismo nombre, tuvieron participación en esto, una de nombre Kairelis Tobar y
otra de nombre, con el mismo nombre, Kairelis Tobar. Bastante curioso este aspecto. Son amigas de la madre y la madre al parecer dejó a la niña bajo su cuidado, bajo cuidado de estas dos personas, y estas dos personas la sometieron a abuso, a diversos tipos de abuso que ella detalla a continuación. Ya. Me llamo Frenismar Valentina Mosquera Velázquez, tengo 10 años. Ajá. ¿Dónde estás ahorita? En Colombia, Cali. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Paola Bexaber Mosquera Velázquez. ¿Y tu papá? Tomás Caraballo. ¿Y dónde está tu mamá? Está en el Charco Nariño. ¿Tú tienes familia aquí en Colombia? No. ¿Quiénes son las personas que te están cuidando? Kairelis Tobar y Kairelis Tobar son dos personas que se llaman iguales y siempre me tratan mal. ¿Qué te hacen? Di qué te hacen. Siempre me queman las manos, a veces cuando están molestas pagan la raya conmigo, hay días que me dejan sin comer, por lo menos hoy ahorita estoy sin comer, me dan mis cosas y siempre le dicen a mi mamá mentiras. Entonces cuando necesito algo simplemente le piden las cosas a mi mamá y se compran cosas para ellas. Tienen dos hijas chiquitas y siempre las maltratan igual a mí y peor. Tienen una de 10 meses y una de 2 años. Al parecer la situación que está viviendo la niña es realmente insoportable. Afortunadamente una persona le hace un video y denuncia esto ante las redes sociales. Bueno, por lo menos lo expone ante las redes sociales. Yo no sé hasta dónde las diversas autoridades acá que tengan competencias en el caso habrán tomado las acciones respectivas. No lo sé, aún no, ni siquiera se han pronunciado de manera pública y notoria para hacer ver que han estado actuando en este caso. Pero Hay silencio. lo que llama la atención totalmente es que, fíjate, uno habla con la gente en la calle, con los venezolanos que están en la calle, con los venezolanos que conocen en el día a día. Sí. Es lo que te dicen, muchos de ellos se han visto expuestos a este El tipo caso. de situaciones, en este tipo de casos. Mira, casos realmente que te llenan de tristeza, saber que hay personas que están sufriendo este tipo de cosas y que muchas veces las autoridades, por el simple hecho de ser venezolanos, las autoridades se lavan las manos y dicen, ocurren varias cosas porque se van a los extremos. Se van a un extremo en querer apartarte de tu hijo, de quitarte al niño. Eso se ve mucho acá en Colombia. Yo no sé si ocurre normalmente con los colombianos o con los nacionales colombianos o nada más se ve con los extranjeros, pero pareciera que con los extranjeros hay cierto tipo de saña y entonces se ve como que hemos visto que intentan incluso apartar al niño de sus padres. Acá hubo un caso de una muchacha que me gustaría tenerla acá en el programa para que nos cuente su experiencia, su mala experiencia, donde ella es esposa de un colombiano. Su hija nació acá también en la ciudad de Bogotá, nació acá en Colombia. Y al parecer la niña enfermó, tuvo algún problema, fue al hospital e incluso en el hospital querían apartarla, querían quitarle la custodia de la niña a sus padres y el argumento de la madre fue, bueno, ella es colombiana, el padre es colombiano también, la única persona venezolana en esta familia soy yo. Entonces, ¿por qué me van a apartar a mí de mi hija? Si yo no le estoy dando un maltrato, no estoy agraviándola ni nada parecido. ¿Y por qué esta situación? Muchos fueron los argumentos de parte y parte. Al final logró afortunadamente la familia salir librada de todo un proceso que hemos visto acá, que es no nada más engorroso, es un proceso penoso. Bueno, nuestro segundo caso es de un niño venezolano asesinado en las costas de Trinidad y Tobago. Al parecer, a una balsa, a una embarcación de inmigrantes venezolanos que se dirigían hacia las costas de Trinidad y Tobago, fueron emboscadas por la guardia costera de ese país y fueron avaliados. Al parecer el niño resultó muerto, la madre resultó herida en un hombro, la madre fue trasladada hasta un centro asistencial en Trinidad y Tobago y al parecer también fue junto con una niña que también tenía esta dama, fueron aisladas, se les impidió dar cualquier tipo de declaraciones, ¿no? Violando cualquier tipo de derecho humano de estas personas. Eh, la respuesta de este señor, del señor Keith Rowley, que es el primer ministro de Trinidad y Tobago, fue absolutamente deleznable. Este tipo lo que dice es que
Persona no grata en Venezuela hasta que, bueno. El tipo pide disculpas, o sea, como si con una simple disculpa esto se va a resolver, obviamente. Obviamente no, ni siquiera hay un intento de resarcimiento a las víctimas, no hay un mínimo de respeto hacia la vida de estas personas y de estos inmigrantes. Yo quisiera, dirán los venezolanos, bueno, pero ¿para qué se exponen a irse para allá en una balsa? Como si la gente se expusiera a que se lo coman los tiburones o a ahogarse, o que la embarcación... Pero es que ese argumento yo no escuché ese, y a mí me parece una falta de respeto. Es una falta de respeto. El tema es buscar, a mí yo lo que digo es buscar la causa de la cosa. O sea, si tú en 23 años no entiendes el por qué una persona toma una balsa del Tamacuro, o sea, perdón, o sea, sí. El ejemplo en Cuba, que lo tenemos al frente, viendo el ejemplo en Cuba. Claro, o sea, pero decir así de una manera ligera, bueno, pero ¿por qué no agarraron un avión? ¿O por qué se van para allá? O sea, esa es la indolencia absurda de algunos ciudadanos. Bueno, eso todavía no son ciudadanos, ¿no? Todavía viven con el chip de pueblo. Esa gente es el trabajo de 23 años que te venía comentando, porque es imposible que son gente que quiere ser, digamos por ahí como dicen, más papita que el Papa. Quieren ser absolutamente respetuosos de las leyes, porque ellos dicen respetar las leyes de otro país y ellos no se van a otro país. Si se van del país, se van a ir por todas las de la ley, se van a ir con una visa, porque yo le apuesto a que ellos obviamente no tienen la misma fuerza de voluntad que tiene una persona que tiene el estómago vacío y que tiene 3 niños a su cargo y tiene que buscar las maneras de irse a otra parte, de emigrar para poder buscar un beneficio o por lo menos cierta mejoría para ella y para sus hijos. Entonces no todos tenemos la misma voluntad, no todos tenemos la misma fuerza de voluntad. No todos tenemos la misma... Pero ¿quién está saliendo? ¿Quién está saliendo ahorita? La gente necesitada, la gente realmente... Escúchame, ¿quién está saliendo ahorita? Decía que quienes están saliendo son aquellos que no pueden ser, o sea, son aquellas personas que ya se quedaron y que no tienen los medios suficientes, y resulta que a esas personas indolentes, yo les digo, que para que una persona haga eso, o sea, simplemente utilicemos el cerebro un rato. Esta gente a veces como que no sé, se les olvida usarlo. Si tú eres un padre de familia y tienes 3 hijos y vives, no sé, del Tamacul X, en una zona súper recontra deprimida donde no hay gasolina, donde los alimentos son extremadamente costosos y tú no tienes trabajo, pero tienes a 3 hijos que te están diciendo, papá, dame comida, papá, dame comida, papá, dame comida. Padre, lo entendemos. ¿Qué harías tú? Tú vas a agarrar, tú vas a decir, no, voy a ir a la embajada, voy a pedir una visa, porque es que voy a irme. No tienes absolutamente nada. Y la única oportunidad, por así decirlo, es irte en una lancha, porque resulta que no hay más manera. ¿Qué harías tú? Indolente. O sea, no es criticar a la persona que toma la decisión, es analizar el por qué pasan las cosas. Una pregunta, Carlos. Porque, o sea, en vez de atacar al narcorrégimen, entonces, escúchame, Selvi, en vez de atacar el narcorrégimen, porque ellos son la razón, la raíz de todo este desastre, no, ellos critican a quienes se van como diciéndolo, bueno, pero ¿quién te mandó a irte? O sea. ¿Y crees tú o no crees que esas personas tengan derechos, Carlos? ¿Tienen derechos según la ley? ¿Quiénes? Los inmigrantes, ¿tenemos derechos según la ley? Una persona, un refugiado. Los inmigrantes, pero por supuesto, así como tienen, claro que sí. Entonces, así como tienen deberes, tienen derechos y están protegidos por la comunidad internacional, claro que sí. ¿Qué dice la ACNUR en este caso? Veamos entonces. De acuerdo a las autoridades trinitarias, la embarcación, que tenía 18 tripulantes a bordo y pretendía llegar a la isla ilegalmente, embistió contra el barco de patrullaje en varias oportunidades y, debido a que la tripulación temió por sus vidas, disparó a los motores en defensa propia, y en ese incidente murió el infante. Carlos Trapani, director de una ONG venezolana dedicada a la promoción de los derechos de la niñez, llamada SECODAP, dijo que no se trata de un hecho aislado, por lo que exige a las autoridades de Trinidad y Tobago investigar y sancionar a los funcionarios involucrados en la agresión.
Inicialmente hubo que se lanzó en alta mar un barco, con un bote con migrantes venezolanos, ocurre este incidente. Desde la denominada Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, su vocero Alonso Medina Roa señala que estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes venezolanos se han venido denunciando desde hace 4 años. Sabemos que hay muchos organismos internacionales que le están haciendo seguimiento a todo el tema migratorio, a todo el tema, las consecuencias. El psicólogo Abel Saraiva manifestó que las condiciones estructurales que generan la migración continúan y por eso las personas asumen riesgos tan importantes para su vida. Tenemos que recordar que migrar es un derecho y no puede ser criminalizado, ni los migrantes pueden ser tratados como insurgentes armados, ni como delincuentes. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, expresó este lunes a través de un comunicado sus condolencias a Venezuela, refiriéndose a la desafortunada pérdida de un niño durante un operativo de seguridad. Entonces, ¿qué dice la ley? Adelante, vamos a verlo. Vamos a hablarle con datos. Okay. Veamos entonces qué dice la ACNUD respecto a la migración y los derechos humanos. Se calcula que unos 281 millones de personas, aproximadamente el 3.6% de la población mundial, reside actualmente fuera de sus países de origen. Esta migración se caracteriza por diversos grados de compulsión. Un número cada vez mayor de migrantes se ven obligados a abandonar sus hogares debido a una compleja combinación de factores. Entre las violaciones de derechos humanos que padecen los migrantes figuran la denegación de derechos civiles y políticos, en forma de detención arbitraria, tortura, ausencia del debido proceso judicial, así como la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, tales como los derechos a la salud, la vivienda, la educación. La denegación de derechos a los migrantes suele estar estrechamente vinculada a leyes discriminatorias y prejuicios y actitudes xenófobas muy arraigadas. La labor de la ACNUD en materia de migración y derechos humanos trabaja con el fin de promover y proteger y hacer cumplir los derechos humanos de todos los migrantes, cualquiera que sea su condición, con especial atención a los migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y corren riesgo mayor de padecer violaciones de derechos humanos. El ACNUD promueve una estrategia hacia la migración basada en los derechos humanos que sitúa al inmigrante en el centro de sus políticas migratorias y su gobernanza y que trata de garantizar su inclusión en todos los planes y estrategias nacionales pertinentes, tales como los proyectos de vivienda pública o las estrategias nacionales para combatir el racismo y la xenofobia. Además, la ACNUD detalla los principios y directrices sobre la protección de los derechos de los migrantes en situación de vulnerabilidad. El informe se centra en la situación de derechos humanos de los migrantes a las que no se les considera refugiados, pero que aún así se encuentran en situación de vulnerabilidad y por lo tanto necesitan protección de las instituciones internacionales y de derechos humanos. Asimismo, se detallan directrices recomendadas sobre los derechos humanos en fronteras internacionales. Los estados tienen derecho a ejercer jurisdicción sobre sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo de conformidad con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estas obligaciones tienen por objeto modular la labor de los estados, las organizaciones internacionales y otros interlocutores interesados en que la gobernanza de sus fronteras se fundamente en derechos humanos. Resulta curioso que países que suscriben tratados internacionales se determinen a disparar indiscriminadamente a una pequeña embarcación de civiles desarmados que notablemente vienen huyendo de una tiranía narcotraficante y genocida que evidentemente no representan una amenaza para nadie. Según acabamos de ver, según la ACNUD, nosotros tenemos derechos como inmigrantes, ¿cierto? Totalmente. Y todo país Totalmente. que viva este tipo de tratados internacionales debe respetar su legislación vigente y debe respetar también tratados que están por encima de sus propias leyes, ¿cierto? Y para eso los países
acoplan su legislación en funciones de Claro, los tratados internacionales. Habrán entonces, claro, tal cual como pasa con el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Claro, claro, son crímenes de lesa humanidad. claro. Entonces, en fin, a final de cuentas, lo que queremos es mostrarles a la gente que por el hecho de usted ser inmigrante, eso no quiere decir que usted no tenga derechos. ¿Ok? Usted no es que va a llegar Por tirando supuesto. piedras, usted no es que va a llegar tirando piedras a otro país. No, Tampoco va a exigir que se cambie la legislación de ese país, pero si en ese país existe legislación que lo soporta a no. usted como ciudadano, que le da ciertos derechos y ciertos deberes también como ciudadano, entonces usted debe exigir el pleno cumplimiento de esa normativa que existe para usted vigente para ese momento, ¿cierto? Y también entendemos y aprendemos el día de hoy que Por los supuesto, inmigrantes totalmente. tenemos derechos. En fin, la desgracia venezolana no solo ocurre con nosotros, la gente adulta, sino también con los niños venezolanos, que son los más desprotegidos, los niños y los jubilados. Venezuela se ha convertido en un país, Y son los más débiles, ¿vale? Los más en un país de ancianos cuidando niños, porque todo inmigrante que se va de Venezuela, lamentablemente deja a sus hijos allá. Y ellos también están en situación de vulnerabilidad, en el entendido de que estas personas, que son sus abuelitos quizá, o que es un ¿Y familiar, quiénes, son gente adulta, no y tienen la quiénes misma lo cuidan? capacidad, Escúchame, no tienen la misma y, capacidad que su padre y su representante de ir a buscar hasta el colegio, de estar al pendiente de ellos, etcétera. Es decir, suelen ser personas con un nivel de vulnerabilidad superior a cualquier niño que está con su padre y con su madre. Adelante, Carlos. no, te decía que el grado de indolencia es tal que una persona que ya tiene y que trabajó durante tanto tiempo dándole, por ejemplo, como a mis maestros, a quienes le envío un abrazo, a todos los maestros venezolanos, quienes han sido burlados, Selvin. O sea, imagínate tú trabajar durante tanto tiempo formando ciudadanos para que la patria, que ese es el concepto de verdad, o sea, el concepto es patria, aunque esta gente prácticamente utilizó el término desde el punto de vista despectivo, ¿no? O sea, es mal concebido el término, pero es una patria. Prácticamente pasar todo ese tiempo y tú ver que ahora te dan $2, $3 de una pensión, ahí supuestamente si le hayan aumentado a 30, eso es una burla. Eso no le alcanza ni para comprar nada, nada. O sea, unas personas que requieren una seguridad social donde puedan verse su salud, por ejemplo, eso no existe. Entonces, durante todo este tiempo, ¿qué puede pensar una persona adulto de la tercera edad? Y ese adulto es el que resulta, como dices tú, es el que está cuidando a nuestros hijos, porque se quedaron en Venezuela y muchos de nuestra generación tuvo que salir. Y nosotros tenemos nuestros hijos cuidándonos con sus abuelos. Entonces, eso pasó mucho y está pasando mucho en Venezuela. Entonces, resulta que esas dos personas o esos dos grupos de ciudadanos, que son las más débiles, están a la merced de un régimen que es quien los explota y que no les importa absolutamente nada. Entonces, el tema es, para cerrar, Selwyn, que el cambio debe comenzar desde nosotros, porque nuestra generación es quien debe tomar no solo el poder, sino, sino tomar las decisiones en conjunto con otros ciudadanos para poder liberarnos de este yugo, porque tal cual como dice el himno, nosotros tenemos que lanzar el yugo, o sea, tenemos que acabar con ese yugo que nos tiene en este atraso y en esta indolencia, ¿no? Que nos tiene como ciudadanos, desde el punto de vista como que estuviésemos en una máquina del tiempo, pero hacia atrás. La Martin McFly va a Venezuela y resulta que no sabe si está en el año 1830 o no sabe qué año está. ¿Por qué nos llevaron a eso? A la razón más grande de un país que es ultra rico, súper rico, que tiene la mayor cantidad de oportunidades de recuperarse. Mucha gente se ríe y me dice, Carlos, ¿cuánto crees tú? Porque es que eso va a tardar mucho, la recuperación. Esa era la discusión. La discusión no es esa. La discusión es que la parte económica se recupera rápido, pero la parte social es la que más va a tardar. Y más va a tardar porque el cambio va a comenzar desde nosotros. Nosotros tenemos que hablar con esos hijos, nosotros tenemos que hablar con sus abuelos, nosotros somos quienes debemos decirle, no todo está acabado, hay una opción. Es decir, hay un camino porque ya nos vendieron uno y fue mentira. Pero ya hay una opción, ¿verdad?
Sí, sí, no, y después de ese camino, ya tú sabes que todos Para los cambiar. jarrones chinos en la política, pues ya cumplieron su ciclo. Señores, Ramos Alú, el otro, retírense, ya. Entonces, como te digo, Selwyn, el cambio comienza en nosotros. Y bienvenidos a aquellos que nos están escuchando en este canal. Este canal es para ustedes, porque este canal es hecho por 2 ciudadanos quienes tomaron la iniciativa, ¿sí? Como digo, todo es una iniciativa ciudadana, o sea, nosotros no, nuestro principal objetivo eres tú. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar cómo darnos la cachetada, tanto para ustedes como para mí. O sea, yo también, que dame la cachetada, tú también, Selvi, te voy a meter una cachetada. Nosotros necesitamos despertar y actuar, ¿me explico? Nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo, el mundo está cambiando y nosotros, estos espacios son para ello, para prepararnos y seguir a él. Yo les envío un gran abrazo y espero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, que recién, en este caso, estamos comenzando, para más contenido como este, porque vamos a estar listos para explicar muchísimas cosas, invitar a personalidades y a próximos ciudadanos que van a ayudar en ese principio de lograr educar y generar mayor ciudadanía. En este caso, mi cuenta Twitter es @carlosmac3. Mi nombre es Carlos Miguel Machado, Mac, M-A-C, Carlos MAC3 en Twitter. ¿El tuyo, Selvin, cuál es? Sí, las redes sociales nuestras las vamos a estar dejando en la descripción del canal. Lo vas a dejar en la parte de abajo. Sí, Perfecto. Allí nos pueden seguir. Exactamente, allí nos pueden seguir. Y muchas gracias. Sí, y también obviamente vamos a dejar nuestro correo electrónico a los cuales podrán escribirnos ustedes para hacernos llegar su caso, para hacernos llegar cualquier inquietud, para comunicarse con nosotros. Su crítica, porque yo disculpa que te interrumpa, su crítica, porque es que somos ciudadanos y la única manera de aprender es escuchando. Un sujeto fue capturado por los vecinos y padres de una menor de 4 años cuando intentaba raptar a la pequeña. Los padres de la niña se encontraban vendiendo comida en la calle mientras la menor descansaba al lado en una mototaxi. Cuando la mamá se percata que el vehículo se movía de lado a lado, es que acude corriendo a ver qué pasa. Trato de forzar para que no se la lleve. Espantada de ver que un hombre desconocido intentaba llevarse a su pequeña montándola en otro mototaxi, donde lo esperaba un cómplice, forcejea con él mientras pide a gritos ayuda. Él fue conducido a la comisaría de Cantorrey, donde fue identificado como César Aldea Guevara, de 25 años, quien registra antecedentes por robo agravado. Esta madre venezolana de 20 años tiene temor de que este sujeto quede en libertad. Les mando un gran abrazo y espero nos sigan y nos apoyen, porque de verdad que necesitamos de ese mensaje, sería el aliento que necesitamos para continuar. Bueno, mi mensaje para ustedes, ya el mensaje final, es a romper con la apatía, como decía Carlos, meternos bien en nuestro rol de ciudadanos con C mayúscula, como tenemos que ser. Los llamo a la empatía y a la solidaridad con su compatriota venezolano que esté en el exilio, con ese venezolano que usted encuentre todos los días por allí por la calle. Sabemos que hay personas tanto buenas como personas malas, algunas se dedican a los malos oficios, otros a los no tan malos y otros a los buenos, como nos caracteriza a nosotros, como es nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, como nuestra venezolanidad. ¿Ok? Entonces los invito también Los buenos somos más. a ser empáticos, a ser solidarios con su conciudadano, con su compatriota, como decimos nosotros. Y señores, hay que ayudar y hay que hacer el bien sin mirar a quién. Nosotros no podemos prejuzgar a los demás, no podemos asumir que sus situaciones que para ellos son penosas o aparentemente penosas son de dudosa procedencia sencillamente porque es venezolano, porque está pidiendo o porque está emigrando. Entendamos entonces, terminemos de entender que nosotros tenemos derechos en los países a los cuales vamos, no derechos como ciudadanos de ese país, sino como ciudadanos del mundo,
dado que los derechos humanos son, no tienen barreras. Los derechos humanos digamos, globales. Son universales. Son universales. Acá no hay barreras. Entonces usted como ciudadano del mundo, como ser humano, usted tiene derechos y usted tiene que hacerlos valer. Y en el caso de que usted esté viendo que estos derechos humanos se están viendo vulnerados, usted está en la obligación de denunciarlo. Porque si no, usted se convierte en un cómplice. Levantar la voz, claro que sí. Se convierte en un cómplice del victimario. Entonces los invitamos a eso, señores, y a seguirnos apoyando acá Totalmente. en nuestro canal de YouTube. Somos nuevos emprendedores en esto. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, hagan clic a las notificaciones y denle like, por supuesto, para que puedan seguir observando nuestro contenido que nosotros estaremos actualizando semana a semana.